Por ahí era como más informal, pero está bueno socializar y además recoger algunas sugerencias. Cuando hablamos con José de este proyectito, obviamente, bueno, yo traía algo muy casero, pero la idea es comenzar a poder explicitar. Obviamente que tiene que ver, y esto nace, además, de un enfoque de aprendizaje basado en competencias o lo que yo quiero con esto, que no podemos separar este marco de la mirada por competencia que hace que ustedes ya lo saben, se transversalice todo, ¿sí? Y se vaya complejizando y saltarnos o corrernos un poquito de todo lo que es más esquemático, más estructurado, más conceptual. Pero yo no puedo acá explayarme hasta que vos no me des el marco epistemológico de cómo se está trabajando, porque ahí ya se definió, se trabajó lo que es competencia, capacidad. Yo necesito ese marco para poder meter el mío, porque si no puede contraponer, si no quiero. Está bien. Tomo un punto de partida. Mira, has llegado al lugar indicado. En este momento bien, lo que estamos trabajando son capacidades, bien, desde las capacidades del Infot. Bien. Y digamos, su inclusión dentro de las capacidades que se habían elaborado dentro de la institución. Bien, ese trabajo es el que justamente están terminando los referentes, o sea que bueno, no es causalidad, para que te quedes bien, tranquila, ¿viste bueno, por qué? Perfecto, pero yo mi marco teórico lo tengo que arrancar básicamente de ahí para poder enganchar o engarzar con esto, ¿bien? Bueno. Obviamente que pasamos por toda la parte de lo que es un escenario participativo, aprender por competencias, la aplicación, cómo favorece esto en la inserción de su futuro ámbito laboral y demás. ¿Y por qué hablar también de la adquisición y conocimientos y habilidades? Sí, mucho tiene que ver con lo semiótico, con la teoría de la enunciación, desde el enfoque, y esto lo quiero aclarar porque capaz que es una parte de lo que ustedes han armado, nosotros con la Romina hemos hablado mucho de esto ya, tiene que ver con lo que hace a la comprensión y producción. Pero para entender la comprensión y la producción, yo no la puedo despegar de aquello que tiene que ver con habilidades de pensamiento, habilidades o estrategias cognitivas, como le llamo yo, se lo digo a mis alumnos. Los procesos más complejos que los seres humanos hacemos son los de análisis y los de síntesis, que coinciden con las grandes operaciones que tienen que ver con la comprensión y la producción. La comprensión asociada al análisis, la producción asociada a la síntesis. Entre la comprensión y la producción hay todo un terreno que tiene que ver con el desarrollo de algunas, sigo hablando en competencia, de estrategias de aprendizaje básicas, que es lo que habíamos hablado en algún momento, para dar puntapié a este proyectito, ¿sí? Bien. Básicamente yo voy a ser muy escueta en esto y les pido que me pregunten o que vean cómo quieren que yo lo amplíe, porque este es el puntapié inicial. Tiene que ver con esto de la lectura como un pacto, ¿no? Un pacto, esto es fuerte, pero está muy bueno. Un pacto, contrato de lectura, ¿sí? Entendiendo que ese pacto es comprender el vínculo entre el lector y el medio. Te estoy diciendo algo muy complejo. O sea, que el chico pueda entender que la lectura es un pacto y un vínculo entre el lector y el medio, tiene que ver con el texto, los tipos de texto, las estrategias y metodologías que se apliquen, y la situación personal del chico, que no la puedo dejar porque si me remonto a la semiótica, es el aquí ahora, el tú y el yo. No es sencillo, pero creo que es el puntapié de decir cómo influye la preparación, el estado de ánimo, el contexto, las competencias psicológicas y contextuales del alumno a la hora de aprender y hacer este pacto, convenio, lector o como le queramos llamar. ¿Sí? Esto es todo un posicionamiento. ¿Qué hacemos para esto? Y hay autores que nos dan algunas estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, hablamos de conceptualización o formulación de definiciones. Tenemos que hablar de ejemplificación,
Yo les digo a los chicos que si no podemos ejemplificar es porque no hemos internalizado el concepto, ¿sí? Vamos de lo macro, que es la conceptualización, y lo más abstracto al ejemplo, que es lo micro y lo más cercano en ese pacto con el medio que tiene el sujeto. La analogía, que se abre en nuestra cabeza en estrategias cognitivas para poder encontrar similitudes, diferencias, semejanzas, como queramos llamarle, para poder formular una analogía con todo lo que se implica. Tenemos que hacer procesos de comparaciones donde podemos caracterizar, porque cuando yo caracterizo un objeto, lo puedo conocer con mayor profundidad. Y cuando yo caracterizo un concepto que es abstracto, tengo que tener una habilidad especial para poder decir qué características y qué componentes tiene ese concepto, ¿sí? Entonces, a lo mejor puedo armar el proceso de el todo, que es el concepto, pero también puedo empezar por las partes de ese concepto o sus componentes para llegar a la conceptualización. No sé si me van siguiendo, ¿se va entendiendo? Sí. Bueno, cualquier cosa pues me pregunto. También en estas estrategias cognitivas debo tener y poder explicar causas y derivación de consecuencias. Este hecho, el chico tiene que aprender a decir que hay una causa que lo produce, pero que también hay una derivación de consecuencias. Esto en cuanto a las estrategias de comprensión y producción, y creo que después se lleva hasta su vida diaria. Por eso son procesos complejos. Hay algo importantísimo que dentro de la teoría de la enunciación se focaliza con énfasis, que tiene que ver con la construcción de la temporalidad. A veces los conceptos necesitan, no digo a veces siempre, o deberían tener un anclaje dentro de una temporalidad, ¿no? Porque por allí el concepto abstracto se puede entender mejor o comprender mejor si tiene un anclaje de temporalidad, es decir, dónde, cuándo sucede o por qué ese concepto va a entrar dentro de un tiempo y un espacio. Y obviamente el último y el más difícil, que tiene que ver con el carácter argumentativo que el chico pueda aprender a partir de estas habilidades o estrategias cognitivas. Este sería el marco, parece chino básico, pero bueno, ustedes saben mucho de esto y saben que hay que darle un marco conceptual y después hay que aterrizarlo. Esto es la construcción de la temporalidad. Sí. Una estrategia de aprendizaje o una estrategia de enseñanza. Digo, o sea, nosotros tenemos que hablar de construir la temporalidad. Vos tenés que enseñarle al alumno que construya temporalidad. O sea, que pueda ubicar las causas y las consecuencias. Exacto. Y en el tiempo y el espacio que suceden, porque cuando el alumno comprende, y esto es una estrategia de comprensión, el tiempo y el espacio pueden entender mejor por qué sucede. No hay nada que no ocurra en un tiempo y un espacio. Entonces, la construcción de la temporalidad, que por ahí la tenemos como relegada, por decimos, la línea de tiempo, no, es importante. La línea de tiempo es una actividad que puede demarcar la construcción de la temporalidad. Por ejemplo, ¿sí? Claro, es el mismo ejemplo que me estaba contando del examen de historia. Bueno. Porque era la pregunta apuntaba eso, ¿por qué había surgido esto, por ejemplo, reforma universitaria, en este momento histórico? Y él nada más podía responder que había pasado en la reforma, pero no entendía, o sea, ¿cómo? Claro, ¿por qué se dio ahí? Y no acá. Entonces, esa es construcción de temporalidad, donde el chico puede, hay un tiempo y un espacio, claro, y eso te va a llevar a que haya causas y derivación de consecuencias. O sea, son procesos muy, muy abstractos, pero que podemos ir bajándolo, y acá sí voy a necesitar de todos ustedes para poder ampliar, digamos, la gama de actividades que es la bajada práctica, ¿sí? Tengo una pregunta. Las estrategias de aprendizaje, sí, en función de los estilos diversos de aprendizaje, ¿cómo se producen los puentes cognitivos para que decodifiquen todos, de alguna manera, la propuesta? Buena pregunta. ¿Está bien? Estrategias de enseñanza. Bien. Tiene mucho que ver la estrategia de enseñanza de los. Porque yo, si no me despego del marco de transmisión conceptual y que vos al chico le pidas transmisión puramente conceptual,
no hay puentes. Claro, te hago esta pregunta. ¿Por qué te digo? Claro. Las estrategias son, y esto voy a concreto en lo que me pasó con el primero C, traspolando al empleo a la didáctica. Si vos no aplicás diversas estrategias, seguís parado en lo conceptual. Por ejemplo, hubo un problema, el abordaje de los textos, son muchos, no tienen tiempo, no les gusta, les cuesta, no interpretan bien. Entonces empecé a trabajar con distintas técnicas. Este grupo, mira lo que hice, fue terrible, pero desde ya que se pelearon por elegir los temas, terminamos yendo a sorteo, no se ponían de acuerdo con los grupos, fue toda una cuestión que los movilizó. Entonces dijimos, bueno, este grupo trabaja yo les di una síntesis y ellos debían construir el texto. Usted me tiene que dar el texto. Otros tenían el texto y debían hacer el proceso de síntesis, ¿sí? Otros tenían conceptos sueltos y ellos tenían que armar una síntesis, pero en el formato de mapa conceptual, y tenían que hacer la construcción del texto. Es decir, muchos procesos hubieron en juego. Entonces, distintas fueron las estrategias. Cuando yo evalué, hice distintas cuestiones, ¿no? Puse múltiple choice, porque después tuve una discusión con el Luis de que corrigiera, pues digo, ¿cómo voy a corregir 150 chicos y no llevarme los informes a mi casa con esta nueva normativa? Me dice, hacelo múltiple choice. Le digo, Luis, estoy tomando comprensión, no puedo hacer múltiple choice, si no, no evalúo mi espacio curricular. Una cosa que no viene al caso, pero de posicionamiento. Entonces, les pedí múltiple choice, les pedí ejemplificación, le di que a partir de un ejemplo construyera o fundamentara la teoría. Les pedí que hicieran mapa conceptual del tema trabajado en grupo. Además que previamente pudieron leer, pero ¿de qué forma? Leyeron de manera grupal, que les costó porque se pelearon, porque más fuerte, más despacio. Profesora, nos podemos ir, le digo, váyanse a sentar al pacto, lean. Bueno, leyeron, después tuvieron que leer en voz alta. Les cuesta muchísimo la lectura en voz alta, no lo quieren hacer. Pero si yo no tomo todo esto previo, no puedo llegar a un proceso de síntesis que obviamente es poder sintetizar, achicar todo lo que yo pude ver en los procesos de comprensión. Esto que parece muy rápido lleva un procedimiento en el medio. Y estadísticamente yo se lo contaba a José y se lo cuento a los chicos, de que el 70% de los estudiantes, lo que digo es bastante grave, son estadísticas que hay por ahí, estudia llegando solo a un resumen. El 30% logra formular una síntesis. Y digo, ahora la diferencia, el resumen es transcribir, acortar, y la síntesis poder esquematizar la información, lo cual les cuesta terroríficamente encontrar el concepto que engloba y además relacionar con los conceptos entre sí, dándole una jerarquía conceptual. Esto es complejo, pero yo se los enseño a hacer. Les cuesta. Has dicho que la comprensión tenía correlato con el análisis y la producción con la síntesis. Totalmente, totalmente. Esos son los grandes procesos y son las grandes habilidades de aprendizaje que no pueden faltar en ninguna materia. Está bien. Ahora vuelvo con otra pregunta. Sí. Cuando vos me decís, y estoy de acuerdo, que tenés que plantear una diversidad de estrategias de enseñanza para atender a la diversidad de estilos de aprendizaje, también hay que ver un tema comunicacional, y no me quiero salir de esto porque el impacto es muy fuerte. Si nosotros hablamos de conceptos y abstracciones de algunos conceptos, los cuales tienen diferentes niveles de abstracción, en la decodificación de la comunicación del mismo concepto, en la posibilidad del análisis o de la comparación, podría parecer que el concepto debería tener sinónimos, si querés que te lo diga. Tal cual. Y debe poder formular expresiones sinónimas. Bien, por ejemplo, te doy un ejemplo que me pasa a mí. Claro, porque de esa manera se facilita la decodificación del sujeto en la comunicación. Te doy un ejemplo. Nosotros trabajábamos en básquetbol con entrada en bandeja. Siempre fue entrada en bandeja, que es lo coloquial, que es el ritmo de 2 tiempos nuestro, y nosotros le damos al menos 6 nombres en este momento. Claro. Entonces tiene entrada en bandeja, paso de aproximación, lanzamiento a la carrera, ritmo de 2 tiempos o penetración. Con esos 5 ítems es lo mismo como concepto, porque la habilidad motora es la misma que un acople,
Sin embargo, eso le permite a que individuos con distintos estilos de aprendizaje capten el concepto y lo puedan poner en práctica. ¿Está bien? ¿Cómo esto, que para mí es muy fácil, porque de esto me he dedicado toda la vida, cómo lo hacemos en anatomía, en pedagogía? Eso estoy preguntando. Bueno, a ver, cuando vos hablas de esto, es lo primero que se plantea, que es la conceptualización. Bien. Que vos podés tomar el proceso de empezar por la conceptualización o terminar en la conceptualización. Cuando yo conceptualizo y defino, debo buscar sinónimos o expresiones equivalentes o ideas que expresen lo mismo. Entonces yo le digo a mis chicos, defina currículum. No busquen la misma, les digo, típica. ¿Cuál es la función del texto explicativo? Explicar. No me defina con la misma palabra. Si me define con la misma palabra, le digo, significa que no ha entendido y no puede darme un sinónimo de una acción que refleje la explicación. Y vamos remontando. Esos son hábitos de pensamiento, lo que me está diciendo. Es habilitar a que la persona piense. Son procesos cognitivos. Claro, habilitar a la persona que siempre que disponga de un concepto no familiar, lo acerque a su propia identidad de vocabulario. El problema es si el profesor está preparado para recibir una forma distinta de dar ese concepto y cómo va a la hora de evaluar a definirlo. Bien. Bien o mal. Voy a hacer ahí el tema, ahí se contrapone en esto que vos estás planteando, cuando nosotros hablamos de expresarse con el lenguaje específico. Bueno. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos empezar a repensar, mira, esto que nos está diciendo, pensando en voz alta, me lleva a repensar si la capacidad que nosotros ponemos en primer año de expresarse de manera oral y escrita, utilizando lenguaje específico pertinente. En realidad lo que nosotros tendríamos que buscar es que el pibe pueda expresar el concepto, ¿sí? Y a lo mejor ya en tercer año sí necesitamos la utilización del lenguaje específico, porque es parte del proceso de exactamente. Bien, voy a disculpe, pero y en anatomía, que es tan conceptual. no puedo dar un sinónimo de hueso húmero. No, pero vos le podés decir que caracterice. Cuando vos le pedís que caracterice y le pedís que compare, vas a darte cuenta si el alumno aprendió el concepto. Porque si no lo aprendió, no lo puede comparar con algo similar, que es lo que estamos hablando con el José, o no lo puede definir a través de sus características, porque te digo cómo van a ser los procesos. Enumerar características, es decir, estas madera, marrón, 4 patas, ¿qué te lleva? Mesa. No sé si me entendés. Va a haber un concepto más específico, pero vos le podés permitir caracterizar y comparar. Dice, repetir en segundo y en tercero tiene que decir mesa. Lo que pasa es que, claro, todo es un proceso. Claro, bueno. No sé si me claro, bueno. Acá hay un proceso. Es muy conceptual. Sí. Yo te puedo decir cómo desde la posición de la comprensión podemos decir, llegamos al proceso de conceptualización, es el más difícil, porque es el abstracto y se asocia directamente a los procesos de comprensión pura. Pero para llegar a eso tenemos escala. Entonces, yo en primer año podría permitirle al alumno, y tomo lo que dice la profe, decirle que pueda caracterizar y comparar, y a lo mejor vos a fin de año recién vas a poder hacer buenos procesos de conceptualización y de definición. Es una posición, es un posicionamiento. El tema que podría ser posicionamiento institucional, si nosotros tendemos a que la comprensión sea el eje transversal de la acción docente en cada una de las unidades curriculares permanentemente. Eso estoy diciendo. Entonces ahí es donde empieza el problema. Para el docente, que va a tener que tener la paciencia suficiente y la dedicación para crear puentes cognitivos, cualquiera sea la característica de la unidad curricular. Bueno, esto que yo digo al profe es un puente cognitivo. Sí, se hace que es un puente cognitivo. Por eso te decía, es más, ustedes fíjense en esto, ¿quiénes reconocen la entrada en bandeja? Acá, en este lugar. Yo la saco a la Romina, que es la que, digamos, no tiene, y a la Ceci. Claro, no tengo idea. Claro, no tiene ni idea, pero el resto, ¿reconocen la entrada en bandeja? Yo digo, claro, pero yo digo, está bien. Está bien, pero, a ver, pero yo hablo, pero yo para excluirla, digamos, del compromiso. Ahora, yo digo,
penetración. ¿Qué imaginan ustedes? Un montón de cosas. ¿Sí? Pero penetración en el contexto de básquetbol es una acción de ataque que se logra con la entrada en bandeja para dividir. Ya estás hablando. Estoy hablando de un pensamiento estratégico y táctico, pero que podría englobar a la entrada de bandeja, porque la entrada de bandeja sirve para penetrar la defensa. Eso, por eso le decía yo, mientras más uno amplía el vocabulario y le da o sinónimos o analogías de acciones que se hacen con ese concepto, más lo acerca uno a la comprensión. Y eso sería la idea de poder acercar, ¿no es cierto?, a que el chico construya los conceptos y que una vez que los construya sostenga, ¿no es cierto?, una jerarquización, que es lo más difícil. Para mí el concepto debe ir atado del procedimiento. Claro. Para nosotros, el procedimiento es tomar decisiones en el juego. Saber por qué y para qué las tomo es la comprensión. Claro. Desde ese significado trabajamos, o intentamos trabajar en el deporte, en este momento. Igual a eso que dice José, porque todo desemboca para hacer lo mismo. El tema es, y que vos cuando haces otra vez dice algo, se lo puedes poner en el texto, que nadie puede escribir sobre lo que no sabe, ¿verdad? Yo se lo pongo. Como el texto de la cita, que nadie puede escribir sobre lo que no sabe. Eso por un lado, tiene que ver con esto, pero por el otro lado es empezando por la forma de nombrar las cosas. ¿Cómo hacer para que las cosas tengan un nombre y ese nombre sea el que corresponde? Porque esto que parece no se define una palabra para una palabra, que no se lo dice, que parece una obviedad, para ellos es algo como muy común. Por eso son hábitos. Sí, pero no es nada más hábito, hablo de la carencia de un lenguaje que me permite, o sea, que no me, de alguna manera, o sea, una cosa la puedo definir de la misma, o sea, una palabra es aplicable como en el inglés, puede tener 200 significados, y la verdad es que el español no es así. Entonces, ¿cómo hacer, y desde todos los espacios curriculares, para que sí se entienda que el compromiso también es con ampliar el lenguaje, con ampliar ese mundo del vocabulario? Bueno, acá no te queda otra que leer, confrontar, debatir, porque chicos, la primer estrategia de comprensión que no se lo sabía, estaba con el coordinador de preparación física y no lográbamos que lo dijera, se reía después, es la lectura. De todas las maneras posibles, puedo llegar a armarle un listado de un montón de formas de leer. Pero si no vamos a la lectura, ¿y qué enriquece y amplía el vocabulario? La lectura. Y acá me voy al procedimiento de antaño. Dejo de lado la semiótica, la enunciación, la construcción. Pero enfatizar eso, porque por un lado también y otra cosa, chicos, yo le voy a decir algo que a mí me resultó respecto a lo que vos decís. Si nosotros dentro de nuestros espacios curriculares, yo sé que no da el tiempo para todo, pero cuando hay un tema de mucho interés, que es medular, le deberíamos dar un tiempo de lectura dentro del espacio de aula. ¿Sí? Y además estamos viendo hábitos de orden, de trabajo en equipo, de colaboración, de esto que habla ahora de aprendizaje autónomo. Si nosotros diéramos un poquito más de espacio a las lecturas, en el aula, podríamos hacer esta confrontación, este debate, porque vos entendés eso, no, esa palabra no se dice, vamos a buscar un concepto, entonces empezás a trabajar y los vas preparando para una evaluación que debería llegar cuando el chico esté a punto, ¿sí? Más allá de los tiempos y los cronogramas que a veces nos vuelven locos, para empezar a tener una conceptualización. ¿No habría que disponer de algún taller extra? Porque no todos tienen... Es posible. Y como para enviarlos, en el caso de que haya dificultad, porque si no sabe leer o no puede leer es posible. Que puede Tengo pasar. chicos que el primer trabajo es dar un taller de empleo a los profesores. Sí, claro. El primer taller hace los docentes, para que los docentes podamos comprender, porque si no nos comprometemos nosotros de qué sirve que en primer año les demos todo un taller de empleo para estar todos pero después el profe de primer año de al lado
nada. Y cuando pasa a segundo, nada. Y pasa a tercero, nada. Y llega a cuarto y está todo en la nebulosa. ¿Sí? Que está. Bien, incluir esa capacidad en cada uno de los espacios curriculares. Por ejemplo, la capacidad de lectura o prevención. No, que no es bien. porque deberíamos tener la capacidad de evaluar por el espacio curricular. O sea, que en todos los espacios curriculares se debería evaluar. Podríamos tener un criterio de evaluación que tenga que ver que con sea digamos, transversal. A trabajar Sí, desde la capacidad, y donde nosotros evaluemos la capacidad, no el contenido. Perfecto. Entonces nosotros vamos a poder, y en este trabajo que hemos empezado a hacer con la rúbrica, a ver, algún sentido tiene que tener. De hecho, lo tiene. Claro, acá. Pero ahí estaría bueno, porque nosotros, como tenemos la rúbrica, podríamos decir, a ver, la capacidad puede ser la de expresarse de manera oral y escrita, pero vamos a darnos cuenta que estén en proceso y que van graduadas. Claro, que van graduadas, exacto, y que lo encontremos en primer año con que sea un inicial. O sea, que todo ejemplifica y no argumenta. Claro, exactamente, porque es lo que puede... Imagínate cuándo va a argumentar el pibe. Yo creo que va a argumentar un posicionamiento por eso van a ser los indicadores. Pero debería poder hacerlo. Debería poder hacerlo en primer año. Debería poder argumentar. No. Pero para argumentar es muy difícil, chicos, porque para argumentar vos tenés que usar teoría, conceptos. Cuando yo les pedí hoy pedí, argumentos porque el docente es relacionado. Nosotros, sí. En primer año nosotros hemos planteado, partiendo de las 6 capacidades del info, que son las que nos guían hacia el cuarto, ¿cómo esas 6 capacidades las traducimos en primero? Desde la observación y el registro de los elementos de la situación educativa. Observar y registrar. ¿Sí? La observación es el otro primer paso para conceptualizar. Bien. Y a partir, después de la observación y el registro, la posibilidad de relacionar las prácticas pedagógicas con fundamentos teóricos que propongan las diferentes unidades curriculares. Eso es lo que esperamos en primer año. Que puedan observar, registrar y relacionar. No argumentar todo. No. Por eso hablamos de relacionar. Bueno, en la general habíamos puesto expresarse de manera oral y escrita utilizando lenguaje específico. Bueno, habrá que reformular eso un poquito. Acá a mí yo veo dos aristas interesantes que tienen que ver con la cultura del estudiante, el cual reemplaza ante un concepto muletilla como es lo que. El es lo que prácticamente es el mundo de la respuesta rápida. Claro. Y sin conceptualización. La conceptualización necesita horas de lectura para encontrarse con las nuevas palabras. Y el hábito que reforzara las horas de lectura sin sentido sería que palabra que no entiendo, diccionario. Claro. Todo esto que yo te dije, pues se van abriendo en otras estrategias más pequeñas. Y, por supuesto, pero lo que pasa es que esas pequeñas estrategias son las que te permiten formar los hábitos. Claro. Y si no tenés los hábitos, no podés continuar. No. Bien, y de todo un poco con relación a lo que ella decía. Sí, bueno, por eso. Ahora, los tiempos, nosotros tenemos que tener en cuenta, campana de Gauss, voy a hacer que vamos a tener un 20% con las capacidades sin ninguna obstrucción ya logradas desde el nivel secundario. Por lo tanto, se pueden adaptar rápidamente. Un 60% que va a estar más cerca de una línea o más cerca de la otra, que es realmente el grueso de la unidad curricular o de los grupos de las unidades curriculares, sobre los cuales vamos a tener que sostener todas estas estrategias con más o menos tiempo. Y ahí aparecen las rúbricas con los niveles. Entonces es muy importante el diagnóstico. Y otro 20% del cual tal vez ni siquiera lo logren. Y ni siquiera se queden del principio al final en la primera rúbrica, si quieren que se los diga así desde el punto de vista de la evaluación. Entonces, ahora a todos, y esto me incluyo, miren la importancia que tiene el diagnóstico elaborado colectivamente y transversalmente desde las habilidades básicas de aprendizaje, tomando la lectoescritura, en este caso, para la comprensión conceptual e implementación de las unidades curriculares que tenemos. Está grabado. Por eso es tan entonces importante darle una vuelta al sentido de este taller inicial. Totalmente. Bueno, esa es la idea. Totalmente, porque entonces este taller inicial nos tiene que ser el diagnóstico, ¿sí? No solamente de
si estos chicos que ya ingresaron porque aprobaron un examen teórico y un examen motriz, si esto que tanto Luis insiste mucho de que podamos retomar todo lo que ellos han estudiado y se han apropiado en el cuadernillo, hasta dónde realmente hay una apropiación. Porque ellos no han estudiado para aprender, ellos estudiaron para entrar al Instituto de Educación Física. Eso te lo digo y te lo digo. Sí, pero que aparte lo sabemos. Bien. Porque lo hacen en cada año con cada unidad curricular. A corto plazo. Entonces, ellos han producido una conceptualización y un aprendizaje a corto plazo. Bien, de alguna manera has presentado, digamos, la fundamentación y el contexto en el que nos estamos moviendo. Exacto, Bien. el porqué del proyecto. ¿Qué ideas hacia el proyecto nos traes para implementar? Esto para mí es fundamental. Bueno, Ceci, por algo te llamé. Sí, de todas maneras igual, a mí esto hoy día me sirvió enormemente porque yo voy a tener que dar una vuelta de rosca. Ideas prácticas que después vamos a tener que seguir pensando tiene que ver con lo que acaba de decir la profe, que es el taller inicial. Yo de repente pensé que si el taller inicial pudiéramos empezar a incluir hábitos lectores, ¿cuánto tiempo dura el taller inicial? Esta semana tuvo 8 días y medio. ¿No? Este año. Este año, sí. Esta semana. Fue una semana. Una semana y media. Y dos días más. Los 5 de clase y 2 días más. Claro, porque le habíamos dado texto de todos los trayectos. Sí. Dándole un poco más Bueno. Pero, por ejemplo, la parte motriz se dedicó a lo motriz. No hizo después ninguna abstracción. Ahí es donde tengo que empezar a registrar la evaluación. No, completarlo. Que se podría empezar hasta antes. Yo también. Te puedo decir en el ingreso. Eso te Bueno, pero no alcanzamos ya. Ya lo sé. No, sí sabemos. Ya lo sé. Yo te digo, pero yo ya en el capítulo lo empecé en el ingreso. No, mira, ¿por qué? Porque a mí se me pidió que elaborara, alguna, ¿cómo decirte? Alguna evaluación previa, o alguna ayuda a la comprensión, para completar, que por eso son cuadros, para ver si se interpretó. Se podría también, a través de la página, en realidad, poner algún texto, a ver si la comprensión con respuesta rápida, quizás, es la que él entendió de lo que leyó. Es decir, por ejemplo, poner un texto del mismo cuadernillo, que él pueda acceder a la página del instituto y poder resolver eso. El chico está desesperado por entrar al instituto, entonces esa desesperación lo va a completar y lo va a hacer. Entonces, como que, no sé, cualquier texto de los que está, una comprensión, a ver cuáles son las palabras importantes, qué marcaría usted como importante. Porque yo he visto cuadernillos de ingreso cuando vienen a consultar por el examen y los chicos me dicen, no, esta pregunta no está, veo los cuadernillos y tienen resaltado todo. O sea, que porque no pueden jerarquizar. Exactamente. Entonces vos ves el cuadernillo y decís, bueno, ¿cómo estudió? Además, ¿cómo leyó todo esto que está resaltado? Volvemos a lo mismo. Si el chico lograra llegar a plasmar eso en la representación de la información, estaríamos teniendo el 50% de viento a favor. Sí. Pero no llegan estadísticamente. Ahora, ¿por qué no llegan? Porque hay que implementar toda una serie de estrategias previas a jerarquizar. Por eso ellos no pueden discernir cuál es el concepto que memorizan. Y por qué no lo puede hacer, porque no puede conceptualizar. Y por qué no lo puede hacer, porque no puede describir, porque no puede caracterizar y porque no puede comparar. Pero la comprensión que trae el secundario, lo último que para siquiera poder resumir, sintetizar. Primaria y secundaria. La primera tarea que le da la Ceci en taller inicial es del texto, por lo menos de qué habla el texto, las ideas principales de la lengua. ¿Y de qué habla si entendió? ¿Cómo estudia si no entiende? Y otra estrategia para entender esto tiene que ver con lo que yo les enseñé, que le costó un montón y que tomo el parcial así, pidiendo el esquema de contenido, donde trabajas temas y tópicos. Y ahí ves cómo el tema se va abriendo en sus diferentes especificidades. Y eso les va a servir a las materias más, a los espacios curriculares más conceptuales. Si yo lograra hacer que el chico de cada unidad me pueda hacer esta esquematización en tema y tópico,
cómo ese tema grande se va abriendo y entonces ahí va metiendo conocimiento. Pero ahí va, con el tema de esquemas, si el profesor del espacio curricular no lo tiene, nunca ha trabajado armado, pero es muy difícil que pedirle al chico que lo haga. De la parte específica. Hemos, claro, trabajado con anatomía, hemos trabajado con el año pasado. Por ahí estaría bueno enseñárselos para que lo puedas hacer. Textos de anatomía, textos de todos los trayectos. Sí, de todos los trayectos. Entonces, había uno de la práctica y de deporte. Nosotros el año pasado, en este año tuvimos el taller, acá tengo el cronograma, duró 8 jornadas. Sí. De esas 8 jornadas, 2 jornadas completas estuvieron destinadas a Claro. Pero ¿qué pasa? Que después, el trayecto de la formación general, salud, deporte, recreación, bla, 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 cada uno hace el abordaje del trayecto, de qué se trata el trayecto, Sí. pero no con un abordaje general. Entonces, lo que yo estoy pensando ahora es que el taller, porque volvemos nosotros a fragmentar. Sí, volvemos a dividir. Entonces, lo que nosotros tenemos, este taller, tenemos que estar presente en la jornada. bueno, este taller se tiene que organizar de manera que Pleo sea el o sea, no sé si es el fundamento, pero Pleo es la referencia del taller, claro, chicos. es de referencia. Entonces, cuando yo voy a hacer el abordaje de anatomía, lo voy a hacer, pero referenciándome desde las tareas de Pleo. No para contarles que van a ver la célula, que van a ver el no sé qué, no sé. No, no, no. Esto, que por ejemplo, si lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar es el diagnóstico sobre las autolecturas, bien, habrá que leer. Nada de, en recreación no tendrán que ir a bailar y hacer una murga y un juego. No, tendrán que ponerse O bueno, que hagan las dos cosas. Bueno, es que se puede, está bien. ¿Qué ofrecería yo en esta idea concreta? Yo dividiría el proyecto en etapas. La primera es el taller inicial. Yo empezaría con distintas estrategias de lectura. Mis compañeras de Pleo, las que se puedan sumar, me van a matar. Pero yo incluiría todos los días alguna estrategia lectora en cada uno de los trayectos de lectura. O sea, que se empiece con eso. Acá, Porque vos podés hacer baile, pero vos podés empezar leyendo la historia del baile, algo que tenga que ver con la lectura. y hacer esta puesta en común, esta contraposición de ideas, esta reformulación y después entrarle a contar de qué se trata. Y ahí se podría incluir también los distintos tipos de lectura, que puede ser en voz alta, puede ser todas, y van a ver después cómo se pelean que no escucho, que se escucho, que yo conecto, que yo quiero este texto, que yo quiero aquel. Bueno, igual toda esta pero rama voy de a cosas. hacer una cosa. Habiendo estado acomodando la siguiente inicial de Pleo, voy a siempre joder con lo mismo en realidad. Esto de que hay como una suerte de entusiasmo, ¿no? Sí. Porque es lo nuevo, hay una predisposición Totalmente, a la tarea, tal cual. No es menor. No es menor lo que estás diciendo. Y el grupo, y se nota el entusiasmo que tiene el grupo Tal y cual. la reflexión que hace. El tema es, si bien no lo considero menor, porque el inicio, prepararlo para eso, después como eso, Se continúa. esto es lo que me preocupa. Claro. Porque Después después se cae. del transcurso parece que da todo lo mismo. O sea, que yo las cosas las puedo nombrar de igual manera, ¿no? Y eso es porque él lo significó así. Exacto. No, a ver, las cosas tienen un nombre, con lo que significó lo que él toma después para la construcción de su rol, ¿no? Entonces, el tema es después cómo la continuidad, ¿no? Por eso, más la taller inicial, que eso lo podemos ajustar, también nos gustaría, que eso me insistió muchas veces, después que todos los profesores tengan un criterio, ¿no? Para corregir los informes. Esta es la intención del proyecto, poder dar estrategias concretas y que todos corrijamos. que se vayan complejizando desde primero hasta cuarto. Mira, Así estoy mismo, pensando, por otro lado, o sea, Perdón, ¿por qué digo cuarto? Porque, Porque, miren chicos, yo en la tecnicatura he propuesto, dentro de la reforma curricular de las carreras, tener el espacio de comprensión y producción de texto abierto y empezar el primer año con la comprensión y aplicar de lleno las estrategias en tercero cuando tengan que escribir sus informes finales, sus informes de cierre y su tesina final. Dividir el espacio, o sea, salirnos de esto de que comprensión tiene que estar en primero, no. He dividido en primero y en tercer año. Entonces, yo de repente pienso que podemos dividir algunas estrategias específicas dentro de estos procesos para trabajar en primero, en segundo, en tercero y en cuarto. Por lo cual, yo si quiero lograr esto, tenemos que extendernos un poquito. Son las capacidades de empleo que tienen las 3 años. En las cuatro. Complejizándolas hasta. Y la última es producción. Entonces, al final, claro, es producción. Donde hacer los procesos de síntesis.
donde los profes le piden sintetice la experiencia práctica que observó, y ahí tenemos el video 4 básicamente ¿cuánto es? ¿Cuál sería? ¿Esto que vos fue? No, ya lo tendríamos que analizar si esa es otra propuesta, porque lo que me está preguntando el José, estoy tratando de, yo tenía algo pensado, pero a partir de esto, uno va reconstruyendo. Por eso, lo que pasa es que, rúbrica claro, concreta de empleo. Una rúbrica que nosotros ya podríamos empezar a aplicarla desde el taller inicial, claro, para diagnosticar desde dónde parten los chicos, desde qué niveles parten. Exacto. Acá hay una situación que el otro día también lo hablábamos, estábamos presentes Moni con Viviana y creo que estaba Estela, cuando planteamos situaciones referidas al estudiante y no estamos pensando en los actores principales de la posibilidad de que esto tenga realmente impacto. Y decir que son los profesores. Entonces, yo pensaba recién, bueno, los profesores de primer año deberían comenzar su actividad con una actualización de Pleo hacia sus unidades curriculares. Sí. Si no, esto va al fracaso. Yo creo que los profesores están todos dispuestos, por lo menos los de deportes, Está bien, sí están dispuestos pero a trabajar. por eso, el tema es la actualización, el material, porque tiene que partir esto desde el material propio de cada unidad curricular. Sí. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista técnico, en la jornada del 2021 deberíamos construir el mapa conceptual del trayecto o del campo y el mapa conceptual de cada unidad. Eso que debería construirse para quedar plasmado. En febrero ya estaría. Por lo tanto, una vez que ¿A qué te refieres del campo? sí, porque hay tenés campo de la formación general, de la formación profesional y de la formación específica. Y de los dos hay pasos. Claro, cuando vos hablas de los 3 trayectos, formación específica. Cuando hablas de práctica profesional, es la medular. Y cuando hablas del campo de la formación general, que es de donde viene la ROMI, hablas de el amarillo si querés verlo en el dibujito al lado. Pero la idea sería, ya tenemos una idea de base y de impacto y empezamos a ponernos de acuerdo. Ahora, sí tenemos que tener un cronograma de impacto a los docentes, tanto más necesario que el impacto que hagamos en el taller inicial, que le podríamos llamar... Los docentes cambia todo. Claro. Y con Viviana, y que lo dice de una manera, y Mónica Coronado que lo dice de otra, el punto 0 o la unidad 0 debería ser Pleo aplicado a la unidad curricular. Bueno, y de hecho lo que vos has dicho, hoy se está trabajando a nivel provincial de agregar una unidad 0, bueno, que esto viene a un proyecto de que los ingresos duren 6 meses, que para el día no hay problema porque ya se aplica, pero se habla de otros niveles por la problemática terrible que hay de que tengas una nivelación de 6 meses y que tengas una unidad 0. Te pongo a todo lo que está pasando a nivel en realidad esto también nos llevaría a repensar todo el ingreso quizás, o sea, el pre. Claro, porque el ingreso no está pensado en la comprensión. No, porque el No, pre y no del pueden instituto, acceder. claro, porque primero, es un pre que no lo organiza el instituto. Claro, vos te puedes ¿sí? preparar solo. Segundo, es un pre que está más centrado en la posibilidad en el desempeño motor de los chicos, Bueno, sí. que tiene que ver con las características de la carrera, de la disciplina. Totalmente. Pero más allá de eso, para que nosotros tengamos un aspirante y un ingresante con estos niveles que necesitamos de habilidades básicas de aprendizaje, tenemos que meter mano en el pre. Entonces el instituto tiene que empezar a tener otro posicionamiento hacia Eso el pre. es totalmente al revés a lo que pasa. No ingresa el hábil motriz. La diferencia la hace el cognitivo. Sí. Bueno, Y está al revés. Sí, yo lo... A ver, Tampoco significa que tenga las mejores el nivel de aprendizaje. claro, el nivel... No, que aprueba. No, vuelvo tampoco, pero sí la diferencia está en el cognitivo, no está en el motriz. Si yo no. Claro, el nivel... A ver, Claro. O sea, que hasta encima está más pensado el punto 0 de nosotros es sin... El punto 0 de hoy es sin impacto en el ingreso. Sí, sí. El punto 0 de noviembre-diciembre del 2019 ya hay impacto. Entonces eso por favor ténganlo presente, porque si no vamos a ir a una discusión que no nos va a llevar a nada. Entonces hoy nosotros tenemos la misma presentación de panorama
del 2018 para el 2019. Lo que nosotros vamos a cambiar es el punto 0 con los docentes para que tengan ¿cómo se llama? Para que realmente tengamos la unidad 0 incorporada, que sería el trabajo común por unidad curricular de Pleo Asia y de Asia a Pleo. Exacto. ¿Está bien? Ahí está. Ese sería un poco la historia. Creo Bueno, de eso no sé si a mí me interesa muchísimo esto y por eso quería que estuvieran ellos, porque en realidad hay un impacto bastante global acá. Entonces vos fíjate cómo también, repensando en esto del taller, hay que armar una estructura de tal manera que los profesores de primer año, durante la duración del taller, no estén afectados a mesas, para que puedan asistir al taller. Y que no tengas, o sea, siempre vas a tener alguna dificultad porque hay profesores que no están abocados solamente a la institución, pero que sí tengamos la mayoría de los docentes implicados en el taller. No solamente el día que le toca a práctica, el día que le toca a salud. El primero porque es el primero, claro, bueno, porque estamos empezando con esto. No, porque si quieren hacer el cambio, me parece que es como vos decías, tienen que ir al primero los profesores, porque si no, no sirve. Está bien, pero en el taller inicial, ¿quiénes son los que primero que reciben a los pibes? Los profesores primero. Sí. O sea, después nosotros tendremos que hacer un trabajo progresivo hacia todos los colectivos. No se va a impactar sobre todos los años, sino sobre el primero. No, hay que hacerlo gradual. Claro, el año que viene, a ver, es lo que hablamos con el el año que viene elegimos primero, después el segundo, claro, el año que viene llegamos todos. Esto es necesario que se gradual. el segundo, yo del sujeto le pide el mismo esquema de contenido que Exactamente. y además de eso, que eso a mí personalmente me encantaría esto. Por ejemplo, esto es una persona de la cabeza. Una cuestión adicional en esto que vamos a hacer con las rúbricas, por ejemplo, por la ortografía, ¿verdad? Es un criterio, bueno, todos estamos de acuerdo que si tiene 5 errores le bajamos puntos, listo, todos estamos de acuerdo que tiene 5 errores o tiene que rehacer el trabajo. Que eso en algún momento, por lo menos en el TED, lo hacíamos, está bien, pues estar encargado de la alfabetización, pero era una forma también de exigir, porque no se entienden las palabras. Y unificar criterios, y además en este momento histórico, escriben en el Word, que te marcan las palabras en rojo, que estoy escribiendo con la ortografía, también, porque no apunta un poco a eso. Pero, y entonces todos estamos de acuerdo, ¿no? Yo una vez lo hago a tu punto cuando hacen su presentación en PowerPoint con error de ortografía. Bueno, por ejemplo, y no se digo, después vas a seguir estudiando, tienes que hacer. Pero no, ¿cómo vas a hacer una presentación a todo el mundo con ese error de ortografía? Imagínate, nosotros el otro día uno cerrando su residencia había escrito residencia con C. Cuando voy a decir, no entendía nada. Bueno, pero lo hace la Ceci al principio y se lo marcan en la residencia. Pero si nadie lo sigue haciendo, como que eso pierde. Bueno, por eso. Doy el ejemplo de la ortografía. Sí, pero ahí tiene que ver, la ortografía tiene mucho que ver con la lectura. Volvemos a lo mismo. Volvemos a la base. A ver, acá, para que no, y creo que, claro, creo que los aportes... Bueno, la caligrafía. Bueno, creo que los aportes que están haciendo son muy interesantes. Ahora, yo no quiero perder el foco de la reunión, porque si bien te puedo haber cambiado la visión de lo que veníamos charlando, por eso, o sea, yo que veo lo macro, intento de que... O sea, de alguna manera, yo que estoy viendo lo macro, hay cosas que a mí sí me interesa que queden claro de esta reunión. Ya quedó claro que este año el punto 0 es la recepción de los nuevos estudiantes, pero para el 2020 el punto 0 es los ingresantes. Eso está claro, esa diferenciación. Luego, acción. Repetir, por más que esté grabado. Este año el punto 0 es la recepción, la recepción de los ingresantes. Pero el punto 0 para el 2020 es la recepción de los aspirantes. Los aspirantes van a tener que recibir. ¿Está bien? Bien. Salvado eso, que sin actualización a los docentes sobre las acciones que se van a realizar para las habilidades motoras, habilidades de aprendizaje básicas de aprendizaje del Pleo hacia cada unidad curricular, deben tener una presencia obligatoria en el taller. En el taller. Esto
tiene que estar dado porque van a recibir las herramientas para continuar con un proyecto que se inicia en lo que llamamos taller inicial o le cambiaremos el nombre. Y durante todo el año, donde tienen que dar cuenta a los docentes que lo han hecho, donde tienen que dar no solamente expresado ¿cómo se llama?, en su guía diaria de trabajo, sino en su material didáctico. Claro. Eso me parece que sería un fundamental. Dale, pregunten. No, agregar el taller docente o la capacitación docente para este tipo de estrategias, porque si no lo sabe el docente no la puede transmitir. Tal cual. El taller o no sé, o curso paralelo para derivar o para apoyar esta situación a los estudiantes. Sí, nosotros tenemos ya organizado, por eso el Departamento de Orientación con la asesoría pedagógica está trabajando en el acompañamiento. Entonces, en el diagnóstico, indudablemente van a aparecer, en la campana de Gauss va a aparecer el 20% que realmente tiene grandes problemas. Sí. Y esos son los que tienen que ser derivados, pero nunca dejar de ser acompañados por el docente. Sabiendo que en el diagnóstico debería aparecer ese 20% sí o sí. Estoy dando cifras aproximadas. ¿El diagnóstico se hace en el taller inicial? Tendría que ser ahí. Podría ser ahí. Bueno, no saben leer. Tendría que hacerse en el taller, que no se hacía, pero si vos empezás a transversalizar esto a todos los espacios que terminan en el taller, podés hacer un buen diagnóstico. El tema es que, ¿por qué no un taller paralelo nada más? Porque sigue siendo como una medida parcial. Va a llegar un momento en que la tendencia es que todos participen ahí. No, es que la tendencia va a ser que cada vez se va a hacer, tener que hacer más nivel superior cargo de estas cosas. Esa es la tendencia. Por eso que lo digo. En la universidad, olvídense, chicos. 6 meses. Por eso los premios de la universidad ahora tienen 22 opciones para hacerlo. Presencial, no presencial, sí, presencial. Todo, porque la tendencia es que hacerse cargo de esta habilidad cognitiva. Porque no está en la nivel medio. Esto es un punto de partida de decir, este es el motivo. Claro. ¿Dónde se refleja? Ahora voy un poco más... Muchos profesores están diciendo, no es mi problema cuando estoy no ha sido así. Bueno, eso primero socializar que es quien tiene el claro. No es mi problema, sí es tu problema. Claro. A lo mejor no te lo pensaba así, pero no puedes dar que está bien. Es tu problema porque los chicos no quieren. Claro. Tomar conciencia de que el problema es de todos es difícil. Eso es cultura institucional, por favor. Por eso vamos a impactar sobre la cultura institucional. Pero lo segundo, desde el punto de vista técnico, la unidad 0 arranca con el diagnóstico y arranca con el desarrollo de estas habilidades hacia las posibilidades de ingresar en la unidad. Yo puedo ingresar con, si quieren, cada uno, porque figura en las unidades curriculares que les corresponde, a lo que estoy hablando de los profesores de primer año, puedo ingresar con los elementos desde el punto de vista escritos o textos escritos en el cuadernillo de ingreso. No hay ningún problema de usarlo. Pero no como que saben o no saben, sino como el ejercicio de lectura en cuanto al hábito, como el ejercicio de la apropiación de estos dos extremos, que eran la comprensión-producción, ¿sí? Y cada una de las habilidades que va a recorrer para eso. Esa sería la unidad 0, que debe ser común en cuanto a estas acciones y diferente en cuanto al contenido, que es disciplinar. Es más, yo me atrevo a decir que a lo mejor también podría impactar en los programas con la unidad 0. Eso es lo que estoy pidiendo. Bien, yo te digo que pensé en concreto. Está pensado. Unidad 0, bien. Llamémosla como queramos, tiene que tener esto. Está bien. Todas las materias de primero. De primero. Vamos a empezar primero. El proyecto piloto empieza con primero. El año que viene afectaremos ingreso primero y segundo. O sea, ojo. Esto se empezar con primero. ¿Esa unidad 0 se evalúa como una unidad más o...? Podés evaluarla, pero la tenés que ejecutar. La tenés que ejecutar, pero debería ser evaluada, porque si vos no tenés los resultados... A ver, yo tengo 10 estudiantes. Evalúo la unidad 0. Con contenidos disciplinarios. Pero ¿qué estoy evaluando? La comprensión. Claro, te sirve de diagnóstico y te sirve también como estrategias posibles de cada una de las unidades que sigue. Porque vos, si atendés a la diversidad, deberías tener algunos recursos para no abandonar a los que sabés que tienen más dificultades. Y dar herramientas. Esto que dice, más trabajo. Más trabajo del docente que no puede homogeneizar. Entonces vos decís, bueno, los textos son los mismos, sí, pero ¿cómo lo aborda un grupo y cómo lo aborda el otro?
Esto lo hemos tenido los profesores de educación física siempre y con mucho menos tiempo, aulico patio. A veces tenemos 25, 36 estudiantes, estoy hablando de la primaria y en el secundario te pasa también, con una hora reloj una vez por semana o 2 veces por semana. Entonces esas son, claro, esas son las cosas que nosotros tenemos que plantear como parte de el nuevo trabajo, la nueva visión institucional, de la cultura institucional que estamos construyendo entre todos, que no es algo ni nuevo ni novedoso, simplemente estamos tratando de resolver con un proyecto, un programa piloto, que ahora mismo un programa, sí, tiene esa categoría dentro del plan estratégico institucional. O sea, eso es un poco lo que yo quería que ustedes supieran y compartir con ustedes a través de la CESI. Bueno, ¿qué me llevo yo en concreto hoy? Hoy yo ya me llevo una visión con el encomendar, encajar esto dentro de todo lo que se ha trabajado de capacidades. Pues yo lo tengo que, digamos, ensamblar. Ahora te van a dar el material y te lo va a mandar la Mónica. Exacto. Con eso ya lo que a lo mejor nos podrían ayudar, sí, en este trabajo que nosotros hemos hecho, claro, es en esto ponele, que yo te mostraba, a lo mejor lo que vos no podés ayudar es en esta, justamente, la de esta, como vos la te parece que te podría llegar a armar, dale, bueno, dale, yo te lo miro. Y me llevo la tarea de poder hacer toda una gama de actividades en esto de la lectura, ¿sí? Y de poder empezar a darles herramientas y estrategias para los procesos de comprensión y producción con los textos específicos de cada unidad. Y te falta algo. Esa unidad 0. Y la capacitación. La actualización de los profesores. Sí. ¿Está bien? Te Sí. falta algo y es muy importante que lo resolvamos Bien. dentro de 10 días para ponerlo en el cronograma. Genial. La semana que viene nos encontramos con el avance que yo hago. El diagnóstico que vos pensás es categorizable, o sea, podés decir 70% de esto, lo otro. Si lo armamos con rúbricas, si lo armamos con las rúbricas, lo podemos hacer así. Porque después eso usted lo está manejando mejor que yo. Porque son categorías. Igual las categorías te dan número y el número te da el porcentaje. Claro, categorías. Porque vas a poder armar la categoría de en qué nivel de lectura están, en qué nivel de comprensión está esto. Mira, esta lección como esto. Mira, esto, lectura. Resume, o sea, lectura, lo que es la lectura, la comprensión y pasar al proceso de producción puramente para ver cuántos logran llegar a la síntesis. A mí lo que no me queda claro. Mira qué fácil las 3 categorías. Mira, ¿qué deberían hacer los chicos, por ejemplo, del primer año? A ver si nos centramos en primer año. ¿Deberían poder leer? Deberían poder leer de vencer la timidez que es su excusa y puede ser o no. Sí. Poder leer de corrido, poder compartir la lectura y seguirla, porque hay un grado de dispersión tal que no puede seguir el grupo la lectura de ella. ¿Qué más podría ser? Debería decir, terminar de leer y decir, bueno, decime en una proposición, ¿qué leíste? Entonces necesitas, perdón. No, es que le quiero mostrar porque lo hemos hecho con una. Sí. Esto que ella está diciendo, o sea, esta capacidad, ahí en donde dice dominar los saberes, sería expresarse de manera escrita, correcta, bla, 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 como nosotros lo hemos planteado. Sí. Entonces, lo que está diciendo la yo ahí voy a reformular la rúbrica. Pero, por ejemplo, lo que está diciendo la Ceci, ¿qué tendría que hacer en primer año? Y podría leer de corrido. Bueno, ese sería un criterio. Claro. Leer de corrido, ponele. Entonces, un nivel inicial y lee de tal manera. En progreso hace tal cosa. Claro, lo que yo le preguntaba a ella era, ¿qué debería hacer el chico de primer año? Indicadores. O sea, ¿cuál sería? Los indicadores. No, esos son el criterio. Lo que nosotros llamamos criterio. Criterio, chicas, está bien. Bueno, ¿qué criterio utilizar para el primer año? Porque evidentemente pusimos algo que parece que es demasiado. Sí. Entonces, bueno, ¿cuál sería el criterio para el primero? Porque a lo mejor estamos aspirando muy alto y realmente no sabemos leer, que le vamos a pedir que se exprese. Bueno, por eso, chicas, nosotros no tenemos la clase cuando pienso que no pueden leer. No tenemos ese diagnóstico. Porque no es no todo, ¿viste? Pero no, sí, es complejo. ¿Y poder explicar lo que leyó? Bueno. No, que no explique, pero que diga el tema que estuvo leyendo. Claro, por eso, que puede enunciar 3 párrafos, vos lo parás. ¿Y qué decía? Y empezaron. No se perdieron. ¿Qué leímos? Yo le decía que hasta el trabajo, no sé lo que a mí me costó y el tiempo que me llevó. Chicos, a ver, en el grupo, uno lee y el otro va punteando cuando empiezan a aparecer los conceptos medulares. No lo pudieron hacer. Tuve que tomarme 2 clases, la semana entera de 5 horas,
para lograr hacer esto, para después llevarlo a una síntesis de mapa conceptual. Pero por ejemplo, supongamos si nosotros vamos a poner en práctica eso, el profesor de primer año debe saber si él, por ejemplo, la primera lectura, cómo la hace, la hace de corrido, no entendí algo, marca lo que no entiende, no sé cuál es el proceso, pero hay mucho no entiende las palabras. Según tercera lectura... que es lo que llamamos anotación marginal, tal cosa, porque tenés que tener en cuenta qué es lo que no entendiste, porque cuando vos empezás a la comprensión vas a ver todas estas lecturas al margen, estos escritos del sujeto. Cuando yo hablaba de que el pacto de lectura tiene que ver con el sujeto y el medio, y en el medio está el texto, en ese contexto está el texto. Entonces, esa interacción tiene que ver con que yo vuelvo a ese contexto en un tiempo y en un espacio. Mira, esto lo puse, y quizás cuando lo lea dentro de 5 días lo pueda entender. Y otra cosa que a lo mejor el chico cree que leyéndolo una sola vez, no entiendo. Olvídate. Y obvio, nadie lo que te dicen. No entiendo. No, yo tampoco no entiendo. Yo voy a leer un texto de Terigi y lo tengo que leer 2 veces. No de Terigi, pero nada, que sí, por ejemplo. Claro, es como que, bueno, no importa. O sea, yo se los digo a ellos. De leerlo por lo menos 5 veces. Y ahí igual cuando las actividades del pleo, cuando las hace la tesis está especificada, como una primera lectura global, donde no marco nada, para ver el tema, una segunda lectura donde identifico ideas principales, o sea, lectura global, lectura analítica, representación de la información. Pero eso digo, el interior de los espacios, entonces hay que explicar al profesor que incluiría, si no lo entiendo. Yo lo voy a hacer muy simple, yo no lo puedo con todas las teorías de procesos. Yo lo voy a hacer muy simple. Operativo. Yo le doy todo el texto de Martínez Paz. Después, yo si lo quieren, les damos el que le das desde dónde, pero hay que ser operativo. Le damos las tareas, porque tampoco hay demasiado tiempo. Pero sí en la producción de la, pero la producción de la actualización es la operatividad. A vos te tendrían que entregar la operatividad en su unidad curricular. ¿Cuál es el ejemplo? Entonces vos presentás que produzca el docente. Presentás que produzca el docente, evaluás lo que produce o hacer evaluación colaborativa y hay aprendizaje colaborativo de todo. Es muy bueno. Si yo no te por eso, yo quiero concretizar con vos 2 cosas. Primero, la reunión, la fecha, que solo podemos hacer por privado, pero lo que tenés que darme una fecha la semana que viene para incluirla con la gente de primer año en febrero. Sí. ¿Está bien? Sí. Así que, y eso incluso yo te voy a llamar el viernes porque te voy a dar algunas opciones también pensando en el calendario. ¿Te parece? Genial. Bueno, listo. Dale, listo. No, muchas gracias, A ver, dale, vamos a la última. El inicio del taller, no, también por ahí en sujeto nosotros hablamos esto de también pensar el poner en palabras relacionadas con la resiliencia. O sea, como que la gente que puede escribir, la gente que puede poner en palabras, o sea, no es nada más una cuestión de esto de habilidades cognitivas, tiene que ver con... Es mucho más allá. Es mucho más allá, o sea, también darle... que tenga que ver con habilidades sociales, claro, ¿no? Son construcciones, el que puede poner en palabras es más resiliente, además que puede tener que escribir una tesis, por eso, pero como eso. Chicos, nos cuesta a nosotros, imagínense los pibes. Claro, ¿le puedo hacer una pregunta? Vos decías que la lectura como un pacto. Yo me imaginaba cuando ibas diciendo eso, que vos hacías un pacto con el alumno de que leyera tanto. No, es un pacto entre el vínculo, o sea, es un pacto entre el lector y el medio. O sea, el lector con toda su historia, con toda su implicancia. Todo su semiótica. El medio. El medio, ¿no? El medio es, hoy por hoy, el medio es el contexto situacional, espacio-tiempo y la lectura y el texto. ¿Dónde está el texto. El texto forma parte del contexto. El texto está haciendo referencia al medio. Contexto, claro. Mira, yo te hago una parte del medio es el texto, porque yo le voy a decir una cosa es leer en un contexto de un profesorado y otra cosa es leer en un contexto técnico, por ejemplo. O en tu casa a la noche. Bien, exacto. Leer, como me hacen los chicos de Tecona, profe, nos vamos al pastito a tomar mate y a leer. Digo, al principio decía, ¿irán a leer? Sí, y leían y muy bien. Yo se lo largo por decirte cómo influye
ese medio en la interacción entre el sujeto y. Pero a la vez el texto tiene que ver con ese medio. Con una descripción del medio, con un análisis del medio, con una crítica del medio. O lo específico de cada espacio. O con lo disciplinar. Vos podés estar leyendo. Es el medio. Podés estar leyendo en el pacto de atletismo. Claro. ¿Está bien? Y entonces el contexto ¿va a influir o no? Va a influir o no. Y ahí pero de sobremanera, chicos, va a influir o no. Bueno, sí, porque a lo mejor el chico en la casa dice yo me concentro mejor, pero en la casa, y eso lo he escuchado en las mesas de exámenes, con la Gloria, con el Mario Carocio, con un montón de gente que hemos compartido, el hecho de que el chico lea en el aula con un valor, sí, terrible, porque puedes confrontar, porque está el profesor, porque está el medio y porque rápidamente puedes salir de la duda. Nosotros en la casa no lo va a hacer. A nosotros nos ha pasado y lo hemos comprobado en el proyecto integrado en tercer año con Roxana. Ella le da, la mayoría de los textos los abordamos desde la didáctica, la educación física, y el día viernes hacemos todo el trabajo de la relación con el trabajo de campo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los chicos no llegan a hacer las lecturas. Entonces, normalmente los días viernes, cuando la lectura realmente nos damos cuenta que ha sido muy floja, le dedicamos media hora para que lean el texto en el aula. Entonces, a partir de esa lectura, después hacemos estas confrontaciones. Exacto. Este grupo que entendió, aquel grupo que entendió. Yo he hecho lo mismo. No lo podemos, es una no lo hacemos todas las clases. Pero sí. Claro, entonces de repente le decimos, bueno, del texto no lo leímos. Yo me demoré hasta 2 semanas con un texto, chicas, para poder hacer esto en la clase. Y a ver, profe, ¿y esta palabra? No, esta palabra. Pero eso lo vimos en pedagogía. Y claro que lo vimos en pedagogía. Ese es el otro tema. ¿Me entienden? Por eso el valor de la lectura en la clase, que parece una cosa de primaria y no. Claro, por ahí cambiar, digo, una pérdida de tiempo. Y no lo es. Pero la disposición de la ubicación, porque vos decís, bueno, salieron al patio y leían mejor. Bueno, y cambiar eso, o la disposición de los bancos. Los míos trabajan en grupo, pero casi siempre y de movida. Yo voy a dar un ejemplo de analogía y justamente lo hago a propósito porque quiero que quede registrado. Si yo se lo hago a los deportistas que tengo o que están aprendiendo algún deporte, yo podría llegar a lograr un sistema de ataque que en este caso sería la propuesta que hacía recién Mónica con respecto a sus chicos que están ingresando a la escuela, del texto a ir a observar, y nosotros estamos jugando con un sistema. Pero fracasa el sistema, porque ellos no pueden sostener las habilidades motoras específicas, si fuera secundaria, o los fundamentos técnicos, si fuera un equipo de básquetbol, a los cuales hay que volver para que puedan enganchar todo lo técnico-táctico, que esa es la relación, con lo estratégico, que es la construcción del ataque. Entonces, eso es lo mismo, nada más que hecho en otro plano. Lo mismo que el aprendizaje motor. Pero si no, ustedes qué decían, yo digo que son 3 etapas. Una etapa global, y mucha información, muy poco filtro, mucho error. Una etapa analítica, donde yo voy viendo por partes todo ese movimiento, y una etapa de síntesis donde lo aplico. No hay más, en la lectura es lo mismo. En la lectura es exactamente, y en los procesos de comprensión es exactamente. Bueno, pues es que somos sujetos, y siempre somos seres humanos. Gracias. Bueno, pero sí.